Primero realizamos la identificación de componentes del circuito que constan de un pulsador de parada, fusibles, un contactor trifásico y un motor trifásico. Luego nos tocó hacer la implementación del circuito de control, un circuito principal y un circuito de mando en los módulos que estuvieron en el laboratorio. Luego nos brindan estas preguntas con la cual las responderé. Primera pregunta es: ¿cuál es la función del contacto auxiliar del relé en el circuito de control? ¿Y qué sucedería si no se considera en el contacto auxiliar dentro del circuito? El propósito del contacto auxiliar proporciona corriente independiente a la bobina. Sabemos que si presionamos el botón completamos el circuito y la bobina se energiza, mientras que sin el contacto auxiliar la bobina solo se energizaría cuando presionamos el botón. Por lo tanto, cuando se aplica el voltaje a la bomba, este cierra el contacto auxiliar y por lo cual son energizados con corriente. Otra pregunta sería: ¿qué tipos de contactos normalmente abiertos o normalmente cerrados tienen los pulsadores de parada y de marcha? El botón de inicio normalmente abierta, al presionarlo se completa el circuito. Los botones de parada normalmente están cerrados y al presionar el botón se abren los circuitos. La pregunta 3: ¿qué sucedería en el circuito de fuerza cuando la bobina del relé se energiza? Cuando se aplica el voltaje a la bobina del circuito se crea un campo magnético, el cual permite que los contactores principales se cierren, y cuando los contactores principales se cierren se suministra energía al motor para arrancarlo. Identificamos los componentes, el contactor principal, el reel térmico, la bobina de contractor principal, los pulsadores y los contactos auxiliares. La función del contacto auxiliar del relé en el circuito de control. El control auxiliar del relé es el circuito del control 13 y 14. Es crucial para mantener la bobina de contactor principal energizada. Su función es proporcionar corriente independiente a la bobina. Experiencia 2 sobre circuitos de control de motor AC. Se estudia el arranque de estrella triángulo. El circuito se describe y se identifican componentes como el relé térmico, pulsadores de parada y marcha, lámpara y temporizador, clasificándolos su entrada, salida, protección o auxiliar. Se realiza la implementación del circuito de control omitiendo componentes de protección y se explica su funcionamiento. El relé temporizador KM1 controla la transición de estrella a triángulo, cambiando la posición de sus contactos tras un tiempo específico. KM1 enciende KM2 por 10 segundos para la conexión estrella. Luego KM1 activa KM3 para la contención triángulo, hasta que apaga manualmente. Los contactos auxiliares de KM2 y KM3 evitan cortocircuitos, caracterizando la exploración secuencial del circuito. Realizaron dos circuitos combinados en estrella triángulo en dos partes, el cual el primero fue circuito de fuerza y el otro circuito de mando. En el circuito de fuerza nos encontramos con un motor el cual está preparado para realizar una conexión triángulo estrella, como también se utilizaron tres contactos auxiliares del relé KM1, KM2 y KM3. Como también se utilizó un relé térmico, se utilizaron un pulsador de parada y un pulsador de marcha, en el cual también, aparte de eso, se utilizaron dos lámparas, en el cual en el contacto auxiliar del relé 2 y 3 se pudo observar el cambio de posición entre las conexiones estrella-triángulo, en el cual cambiaba el giro horario y antihorario del motor. Generales. En el circuito 1 del motor gira a las agujas del sentido del reloj debido a las conexiones, pero sin embargo, si cambiamos dos líneas, podemos cambiar el sentido de giro del motor. También, si la bobina del circuito de alimentación se activa directamente, el botón de parada no funcionará porque se producirá un error del sistema. Además, en este laboratorio se presentan componentes claves para el control y protección de motores trifásicos como el guardamotor y el conector trifásico, el cual facilita la conexión y desconexión del motor a través de contactos principales y auxiliares. Gracias.